directamente al último tema de esta primera parte, después vamos a hacer un descanso, donde vamos a analizar otro tema que es justamente lo que hemos llamado la salud de las empresas y el régimen penal tributario. No solamente tenemos el problema de la salud de los ciudadanos, sino también de las empresas, y este comienza a ser uno de los problemas que, bueno, justamente motiva el temario que hoy estamos analizando. Justamente este tema, de alguna manera, viene a complementar lo que escuchamos de Juan Carlos Nicolini en la primera parte, cuando él nos hablaba de las distintas posiciones que se pueden dar ante situaciones de incumplimiento. Creo que queda muy claro que no estamos alertando ni alentando al incumplimiento de las obligaciones tributarias, sino lo que estamos recordando que es, en los supuestos que se dé esos incumplimientos, cuáles son las normas que en definitiva se van a aplicar. Y entonces nosotros vamos a hacer ahora un resumen de la situación respecto a algunos de los puntos que nos interesa considerar justamente respecto del régimen penal tributario. Y vamos a comenzar entonces con la primera presentación que está vinculado al tema de las declaraciones juradas. Es decir, esta es la situación que se van a encontrar los contribuyentes que tienen responsabilidad de presentar las declaraciones juradas como consecuencia del sistema de autodeterminación que tiene el sistema tributario argentino y las tres opciones que de alguna manera ya nos ha adelantado Juan Carlos que puede llegar a ocurrir. Hay una primera posición que es la de la falta de presentación. Es decir, acá los contribuyentes, ante las otras situaciones, prefieren no informar a la AFIP cuál es la determinación tributaria. Y el camino, obviamente, es la no presentación de la declaración jurada. Desde el punto de vista estrictamente penal, nosotros decimos que en general, aquí no nos vamos a encontrar ante un problema penal tributario, porque lo que estamos considerando es esa mera incumplimiento, esa mera omisión de presentar la declaración jurada. Una vasta jurisprudencia se ha ocupado de analizar este tema desde el punto de vista penal tributario, yo diría fundamentalmente en la provincia de Córdoba, de donde sacamos la mayor cantidad de jurisprudencia que si bien no es absolutamente lineal, podemos sí decir que en forma mayoritaria la jurisprudencia se ha expedido en el sentido de que no estamos ante un delito en la medida de que estemos frente a una mera omisión de presentar la declaración jurada. Obviamente, si esa omisión de la declaración jurada está complementada con otro ardid, está complementado con otras maniobras fraudulentas, ardidosas, maliciosas, ahí sí nos vamos a encontrar ante la ley. Por eso que acá destacamos la situación de la mera omisión, que en definitiva comporta una infracción de tipo formal sancionada por la Ley de Procedimiento Fiscal. Vemos una segunda situación donde el contribuyente presenta la declaración jurada. Esa determinación tiene una determinación correcta del impuesto, pero justamente ante los problemas de incumplimiento, el contribuyente decide no ingresar el saldo resultante, no pagar el impuesto. Obviamente, en este caso tampoco estamos ante un delito, tampoco acá existe la ley penal tributaria, justamente porque la presentación ha sido correcta, o sea, no tenemos un problema en la determinación, sino en el pago, y esto entonces haría que tampoco juegue la ley penal tributaria, pero obviamente hay efectos jurídicos que se aplican, como señalaba ya antes Juan Carlos, vinculados a la ley de procedimiento tributario. Y por último nos queda la situación de aquellos que deciden presentar la declaración jurada, que deciden presentarlo en defecto,
para después rectificar. Dentro de esto nos encontramos también con una buena cantidad de contribuyentes, y esto ha merecido también la jurisprudencia, de aquellos contribuyentes que presentan la declaración jurada, pero que la presenten en cero. Y como consecuencia de eso, después viene la rectificativa determinando el impuesto correspondiente. Creo que acá nos vamos a encontrar ante dos situaciones distintas. No necesariamente todos los casos nos van a llevar a una evasión fiscal, lo va a llevar cuando estemos en presencia de una maniobra de tipo fraudulenta, pero no lo va a llevar en los casos en que esa presentación rectificativa en defecto exteriorice o desnude una situación del contribuyente que en definitiva responda a problemas de ajustes contables o interpretaciones de normas tributarias. En ese caso, obviamente, no va a haber ningún proceso de tipo penal. Con esta entonces primera aclaración respecto a declaraciones juradas, vamos a nuestro segundo tema, y el segundo tema es, vamos a ponernos del lado del fisco ahora, que es quien debe formular la denuncia fiscal, la denuncia penal tributaria. Y empecemos recordando una cosa, el fisco está obligado a realizar la denuncia penal. Los funcionarios están obligados a realizar la denuncia penal, a tal punto que tienen una sanción penal en el caso que no procedan cuando corresponda a presentar esa denuncia. Y después tenemos la intervención del Ministerio Público, o sea, los fiscales que en definitiva tienen que intervenir en esto para promover la acción, para hacer el requerimiento fiscal una vez que haga el fisco esa denuncia. Acá nos podemos plantear el artículo 19 de la Ley Penal Tributaria, si en estos casos este artículo resulta de aplicación o no. Y esto es muy importante porque el artículo 19 obliga al fisco a no formular denuncias en determinadas circunstancias. Habíamos dicho que hay una obligación legal del funcionario a realizar la denuncia. Pero acá estamos ante la otra cara de la moneda, el artículo 19 de la ley, que es los supuestos donde no debe hacer la denuncia penal. Y la ley establece cuáles son las razones para que el funcionario no haga la denuncia penal. Primero, porque no se ha ejecutado la conducta punible. No se ha dado la conducta punible por parte del contribuyente, dado, dice la ley, las circunstancias de hecho. Esto es porque se interprete que no hay un perjuicio fiscal o por las cuestiones de índole normativa o aspectos interpretativos o aspectos técnico-contables. Bueno, aquí me parece que lo importante para señalar es que, salvo estas cuestiones puntuales de problemas de interpretación y demás, en los demás casos, el requisito que pide la ley, que es no haber ejecutado la conducta punible, desde nuestro punto de vista, no es resorte del funcionario de la FIP, porque esto es resorte exclusivo de la justicia. La justicia es el que tiene que determinar si estas situaciones que hacen a la conducta punible, con todos los elementos que nos informa la teoría del delito, se han cumplimentado o no. Por lo tanto, aquí no va a poder hacerlo el fisco, y de este punto de vista, lamentablemente, siguiendo la normativa legal, el fisco va a tener que hacer la denuncia. Y acá comienza entonces a complicarse aún más la situación, y de esto nosotros podríamos decir que la situación esperable por las empresas, por los ciudadanos, serían dos. O que tome una decisión el Ministerio Público Fiscal, en el sentido de no hacer los requerimientos, esto podría pasarlo, de no hacer los requerimientos para que vaya adelante los procesos penales, o tener una norma legal emanada del Congreso. Esa norma legal emanada del Congreso podría ser una modificación de la ley de moratoria,
esta modificación de la ley de moratoria que se está pidiendo a gritos, que implique no solamente la postergación del corte de las obligaciones, sino también no aplicarlo exclusivamente para pymes, sino para los otros contribuyentes, y ahí entonces nosotros podemos tener una norma legal que establezca que en determinados supuestos no se aplique la ley penal tributaria. Me parece que este tema es un tema que con toda profundidad debe ser analizado por parte del Poder Ejecutivo justamente para poder encontrar una solución real al tema. En definitiva, la evidencia de la no comisión del delito. Seguimos con nuestra presentación y vamos ahora a analizar uno de los temas más candentes que se encuentran en las empresas, que es la apropiación indebida de tributos. Tema este que también lo adelantó Juan Carlos, pero queremos un poco profundizar ahora la problemática que nosotros estamos observando en esta materia. Y vamos a comenzar recordando cómo se genera el tipo penal que establece la ley penal tributaria, que justamente establece una pena de prisión de 2 a 6 años en estos casos. Esto se aplica para los agentes de retención o agentes de percepción. Una vez más tenemos que recordar que la figura es tanto para los tributos nacionales, provinciales, como para la ciudad de Buenos Aires, es decir, se aplica en el nivel 1 y 2, que es la nación y la provincia, no en los municipios. La norma penal tributaria no se aplica en los municipios, y una vez más tendríamos que recordar, ¿quién define quién es el agente de retención, quién es el agente de percepción? Porque el tipo penal está en la ley, pero el tipo penal no define lo que es agente de retención o percepción, y por eso tenemos que buscar la norma complementaria, así como ocurre en materia de evasión fiscal. Tenemos que complementar la norma en la norma tributaria. La norma tributaria es la que nos va a decir en qué casos se actúa el agente de retención o el agente de percepción. ¿Cómo se origina este tipo penal? Por la falta de depósito, ya sea que esta falta de depósito sea total o parcial. Y un aspecto que tenemos que volver a ser remarcado, si bien ya se dijo, que el elemento objetivo para que se configure este delito es la falta de pago, pero dentro de un plazo determinado. Y ese plazo determinado son 30 días corridos que se cuentan desde vencido el plazo de ingreso. Es decir, tenemos en primer lugar el vencimiento que establece la FIP, o que establece ARBA, o que establece AGIP, o la autoridad de aplicación. Y a partir de ahí, de ese vencimiento, 30 días corridos más para determinar ese plazo de ingreso. Superado ese plazo de ingreso, entonces entraremos, en principio, desde el punto de vista objetivo, en este tipo penal. Quiere decir que si el contribuyente paga dentro de los 30 días, si paga dentro de los 30 días, no va a haber una denuncia penal, no va a haber un proceso penal. Y si alguien nos preguntara, ¿puede haber el delito de tentativa? Tampoco, porque justamente al ser un delito de resultado y el delito previsto por la ley es la falta de depósito, tampoco la ley admite el delito de tentativa. Obviamente esto requiere además que ese tributo retenido o percibido tenga un piso de punibilidad. Y ese piso de punibilidad implica que el monto no ingresado sea superior a 100.000 pesos por mes. 100.000 pesos por mes. Vamos inmediatamente a tratar de ver algún detalle respecto de estos 100.000 pesos por mes y por lo tanto seguimos. En resumen, importante distinguir lo que es la retención y la percepción, ambos con definiciones tributarias. Importante recordar que, como lo ha dicho una y otra vez la Corte Suprema, la actuación del agente de retención o el agente de percepción requiere de la disponibilidad de los fondos. Si no hay disponibilidad financiera, no hay ni retención ni hay percepción. Y también
importante recordar que acá no estamos criminalizando la omisión de actuar como agente de retención o percepción, porque ese caso de la omisión de actuar como agente de retención o percepción es una sanción y una infracción administrativa, pero no penal. Estamos ante un delito que es de propia omisión en contraposición con lo que es la pura actividad. Y quiero señalar esto y volver a destacar que el concepto de retención o percepción se encuentra en las normas tributarias, porque siempre va a haber que demostrar en primer lugar, y para que se configure el elemento objetivo, que se ha actuado, que la gente ha actuado como agente o de percepción. Recordamos entonces una vez más que al ser un delito de mera omisión, no resulta posible admitir en este caso la tentativa y tampoco puede ser considerado como un delito continuado. Este tema se ha ocupado, yo diría, largamente la jurisprudencia, porque aquí nos podemos encontrar con un agente de retención. Todo esto sería aplicable también a los aportes previsionales, ¿no? Se podría llegar a dar que un agente de retención no pagó marzo, no pagó abril, no pagó mayo, 3 periodos fiscales, y entonces acá podríamos preguntarnos, ¿esto es un delito continuado? Y si es un delito continuado, esto tiene gran importancia desde el punto de vista penal, por el cómputo de la prescripción, por los vencimientos, por el piso de punibilidad. ¿Se computa uno solo si fuera delito continuado o se computa 3 si los delitos son autónomos? Obviamente, esta es la respuesta que dio la jurisprudencia, es un delito autónomo y no es delito continuado, por lo tanto, cada mes se comporta en forma independiente. Vamos a pasar ahora a otro aspecto, que es a redondear el aspecto objetivo. Cuando hablamos de cualquiera de los delitos en la ley penal tributaria, tenemos un aspecto objetivo, tenemos un aspecto subjetivo. ¿Qué se requiere entonces para que se dé el elemento objetivo? El elemento objetivo se tiene que dar para que exista el tipo penal, pero no alcanza, porque después se tiene que dar también el subjetivo. Se tiene que dar 3 elementos: la situación generadora del deber de actuar, en primer lugar, la capacidad individual de la acción y la ausencia de la acción esperada, que es el depósito justamente de la retención. La jurisprudencia se ha ocupado en el aspecto objetivo de analizar debidamente, aunque no es mucha la jurisprudencia, pero se ha ocupado de analizar ese umbral de punibilidad de los 100.000 pesos por mes. Ahora, aquí existen posiciones encontradas, pero diríamos que la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que ese umbral de 100.000 pesos debe considerarse por impuesto. Y esto es de acuerdo a la redacción que tiene el tipo penal. Es por impuesto, es decir, vamos a tener un piso de punibilidad por ganancias, vamos a tener un piso por IVA, vamos a tener un piso por ITI, por lo que corresponda. Y este tema, en el impuesto a las ganancias, tiene una vuelta adicional para señalar, porque el impuesto a las ganancias, una empresa se puede encontrar con que es agente de retención de varios regímenes. Por ejemplo, es agente de retención por los empleados, es agente de retención por los terceros, es agente de retención por beneficiarios del exterior. Si el concepto es que ese piso de punibilidad está dado por impuesto, deberíamos decir que estos 100.000 pesos abarca a todas las situaciones que en ese mes el contribuyente haya actuado como agente de retención. Por lo tanto, tendríamos que sumar acá la situación de empleados, de terceros, de beneficiarios del exterior. El IVA jugaría totalmente aparte. Y en el caso del SICORE, sabemos que como hay 2 liquidaciones quincenales, acá lo que tenemos que hacer para aparearlo con ese umbral de punibilidad sería justamente sumar las 2 liquidaciones, llegar al valor y ver si superamos o no esos 100.000 pesos. Vamos a seguir adelante con la próxima presentación, y en la próxima presentación seguimos con el aspecto objetivo para señalar alguna situación especial de esta jurisprudencia que estamos señalando acá, que es el cencerro y viene de la Cámara Federal de Rosario,
señala un tema muy interesante respecto del aspecto objetivo de la apropiación indebida de los impuestos, que ha dicho que siempre hay que valorar especialmente que las declaraciones juradas deben denotar la efectiva práctica y actuación del agente de retención o percepción. Vuelve sobre esto la Cámara, esto es muy importante, porque hay que demostrar que él actuó de acuerdo con las normas tributarias, acá viene la norma extrapenal, con las normas tributarias, para llegar a determinar que efectivamente fue agente de detención o agente de percepción. Y además el momento de la configuración, también ha dicho la jurisprudencia, al ser un delito de omisión, al tener carácter instantáneo, se consuma en la faz objetiva en el momento en que se tenía que haber producido el hecho correspondiente, hacia los 30 días correspondientes. En lo que hace al monto de los 100.000 pesos, vale la pena aclararlo, ese monto se refiere solo al tributo omitido. Solo al tributo omitido. Por lo tanto, para los 100.000 pesos no podemos considerar ni los intereses ni las multas. Seguimos adelante y vamos a pasar ahora al otro tema, que es el aspecto subjetivo, el que se requiere también en estos casos. De esta manera llegamos a la conclusión que por más que se haya consumado el aspecto objetivo, o sea, haya actuado como agente de retención, haya actuado como agente de percepción, pero no lo haya depositado en el plazo correspondiente, no estamos necesariamente ante un delito, porque ahora viene el segundo análisis que tenemos que hacer, que es el aspecto subjetivo. Acá tenemos que recordar una vez más que la ley penal tributaria en todos los casos tiene tipos penales dolosos. Desde este punto de vista, aquí se requieren entonces también 3 elementos. Esto es lo que analiza normalmente la jurisprudencia. Primero, el conocimiento de los elementos de la autoría como agente de retención o percepción, el conocimiento del deber extrapenal que lo obliga a actuar como agente de retención o percepción, o sea, de la norma tributaria, y el conocimiento de la posibilidad de la realización de la acción debida. Esto es lo que se requiere, esto es lo que hay que analizar en todo proceso penal. Y como ha dicho la jurisprudencia, y nada menos de la Corte, que hoy se mantiene vigente, el dolo debe probarse. El dolo debe probarse porque no basta la simple acreditación de la falta del depósito para consumar el ilícito. Quien debe probar el dolo es el fisco. La jurisprudencia lo ha señalado una y otra vez. Acá señalamos un ejemplo muy reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, cuando ha recordado la jurisprudencia que lo penado legalmente es la acción intencional de guardar, mantener o quedarse con el dinero que no le es propio. Aquí, con toda claridad, aparece el elemento subjetivo que debe analizar el juez. Seguimos entonces con esta presentación y vamos a un caso que técnicamente es atipicidad y que es importante recordarlo porque este fallo es de la ciudad de Buenos Aires, del establecimiento Moreno, un contribuyente que había hecho el depósito fuera de término de retención, pero con tan solo 3 días de demora. Esto fue analizado debidamente por la jurisprudencia y la Cámara se encargó de decir que le daba la razón al contribuyente, pues había tipicidad de la conducta que aparece manifiesta por ese periodo de demora chico. Esto es un poco, está en línea con la posición que también tiene el Tribunal Fiscal en materia de retenciones indebidas del artículo 48 de la Ley de Procedimiento. Seguimos adelante también con nuestra presentación y quizás ahora nos caemos en el tema central del tema penal tributaria, que es el estado de necesidad. El estado de necesidad que sería justificatorio de la posición del contribuyente en el sentido de la no imputabilidad en estos casos.
Hay jurisprudencia de casación penal, como ahí estamos diciendo, que ha vuelto sobre este tema, inclusive el viejo caso Adot, donde también se ha considerado en la jurisprudencia que el estado, al haberse probado el estado material derivado de las condiciones objetivas que había probado el contribuyente, se llega al tema del estado de necesidad. Obviamente, toda la jurisprudencia que tenemos de estado de necesidad, yo diría que no resulta aplicable en este momento, porque es una jurisprudencia que se aplica a épocas normales, si se vale la expresión, a pesar que la Argentina tiene muchas épocas anormales, pero son anormales por crisis económicas o por crisis financieras. Acá la anormalidad es manifiesta por la situación de pandemia mundial, o sea que aquí la situación es absolutamente distinta, con lo cual vamos a empezar a escribir otro libro en esta materia. Muy bien. Seguimos adelante entonces y nos quedaría el tema de las dificultades económicas y financieras. Acá hemos señalado alguna jurisprudencia, hay mucho más. Esta jurisprudencia nos va marcando la línea que la jurisprudencia ha señalado una y otra vez. Diríamos que esto lo podríamos definir con que las dificultades económicas y financieras no son suficientes para justificar los incumplimientos de los contribuyentes. Es más, en una de estas jurisprudencias, como ustedes pueden ver, el tema es más extremo, porque son situaciones de empresas que han llegado a la quiebra, y a pesar de eso, la jurisprudencia no lo ha tenido en cuenta como un estado de necesidad. Valga volver a señalar que esto no es la situación que tenemos hoy en la República Argentina. Muy bien, vamos adelante y terminamos con el tema del error de prohibición, el otro aspecto que también tenemos que considerar nosotros. Hay un fallo que siempre lo señalamos y que la verdad que es muy útil recordarlo, el frigorífico San Jorge, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, de la sala A, o sea, es la alzada en materia penal económico, donde se dio una situación muy particular. Un contribuyente era agente de retención, cancela la retención con una compensación, con un saldo a favor, a pesar que esto estaba prohibido por la administración tributaria. La administración tributaria obviamente le rechaza esa cancelación, le hace la denuncia penal, y aquí esta jurisprudencia, estamos hablando de un fallo que tiene 16 años, dijo que se confirmaba el sobreseimiento dispuesto en primera instancia, justamente porque aceptó el error invocado por el contribuyente. Un tema para tenerlo en cuenta. Y el otro fallo que viene del Tribunal Oral de Córdoba es el caso inverso. Es el contribuyente que intenta defenderse diciendo que no tenía conocimiento de que era agente de retención y que no tenía conocimiento de las infracciones y de las sanciones que podía llegar a tener. Uno de los 3 tips que hemos señalado antes para la configuración del tipo subjetivo. Sin embargo, ese argumento no fue considerado por el Tribunal Oral de Córdoba, por considerar que el contribuyente tenía una antigüedad de 10 años en plaza, y como tenía 10 años en plaza, no era admisible en esta actividad de compraventa de cereales, no era admisible que él pudiera desconocer su obligación como agente de retención. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces en esta primera parte. El agradecimiento a todos ustedes. Vamos a hacer ahora un intervalo por 15 minutos. Tenemos todos merecidos un descanso. Fundamentalmente quien nos tiene que escuchar en tantos temas que se van dando seguidamente. Pero bueno, pensamos que esta es la única forma en que podemos llegar a aportar y acercarnos a ustedes con nuestra posición, con nuestra visión de los problemas que hoy se enfrentan las empresas, que no son pocos. Un saludo y nos vemos en 15 minutos. Gracias.